He aprovechado la cuarentena para ordenar mis papeles, que son millones. Tengo 3 habitaciones llenas de papeles. Y curiosamente encontré el otro día algo con lo que quiero empezar en saludo a ti y en saludo al Partido Comunista. Ocurrió que el año 75, estando preso en la cárcel de Valparaíso, llegó un preso político notable, era uno de los más importantes presos eh, de, del Partido Comunista, un senador, Jorge Montes, compañero Ajá. que estaba fallecido. Llegó en lo que los presos comunes llaman un peloteo, o sea, un traslado de una cárcel en otra. Lo trasladaron por todo Chile prácticamente. Y el compañero Modesto Alfonso Murúa Holguín, secretario de las Juventudes Comunistas en la cárcel, éramos 5 o 6 comunistas jóvenes, dijo, le vamos a hacer un almuerzo al compañero, y tú, Mauricio, que andas escribiendo poesía a cada rato, le vas a hacer un poema al compañero Montes. Y yo creo que la única vez en mi vida, o no, fue la primera de 2 veces que he escrito un poema por encargo. La segunda vez fue un comunista que estaba enamorado de una rusa en Londres y me pidió que le hiciera un poema. Y este es mi poema que le hice al compañero Montes, y es un papel que, como puedes ver tú, está bastante viejo, es del año 75, tiene la fecha, es del 27 de enero del 75, ese día fue el almuerzo. Se llama Retrato Hablado. Él, el cadáver, el que ya se sabe muerto, el ciudadano del cementerio, que aún persiste, el gobernante a la fuerza, el terror personificado, teme, piensa y teme. Sabe que su hora está próxima. Puede que a la vuelta del calendario, quizás sea cosa de minutos, tal vez ya tenga que irse definitivamente a su ataúd, pero insiste, dice yes, sirs, e insiste. Y cuando lo hace, teme, teme y sabe. Ya llega la crisis, dice. Es más, la estamos viviendo, se repite, y saca cuentas. Más panfletos en el centro, en los barrios, en los cerros. Deben haber muchas células y se organizan, se reúnen, se mueven los comunistas. Y entonces desconfía y se revisa hasta debajo de los párpados, transpira. Los comunistas están en todas partes, dice, andan todos juntos, conspirando desde las puertas de una industria cualquiera, en el patio de algún liceo, en el campo mismo, entre el sol y la tierra. Tal vez, se dice, hasta desde la misma cárcel, que ni la hora de almuerzo desprecian. Conversan y conspiran. Entonces desconfía y se revisa hasta debajo de los párpados, transpira. Los comunistas están en todas partes, dice. 27 de enero del 75. Y este poema, yo recuerdo que lo leí y dije, bueno, ustedes son las únicas personas que van a escuchar este poema porque terminada este almuerzo, reunión, lo voy a quemar. Y el compañero Montes, con mucha sabiduría y valentía, me dijo, Mauricio, compañero, no lo queme, guárdelo. Es un momento histórico. ¿Quién iba a pensar? ¿Cuándo íbamos a pensar? El año 75, 45 años después, yo se lo iba a leer al candidato presidencial del partido, no en una celda de una cárcel, pero sí encerrados por una pandemia en todo caso. Así que con ese poema te quiero saludar, Muchas recordando un gracias. poco el papel muy importante que ha tenido el Partido Comunista en la historia de Chile en aquellos años, y en el que yo, con más ganas que elemento de la realidad, pensaba que esto se iba a terminar, pero esto ha seguido. Pero sabemos que puede seguir, pero en algún momento va a terminar. Digo, el capitalismo, el neoliberalismo, la dictadura de Pinochet en su momento, este gobierno de Piñera en otro momento, pero los comunistas y juntos con ellos todo el pueblo seguimos en la lucha porque tenemos la seguridad, la certeza
de que no puede ser el destino para la humanidad un sistema injusto. Y mi primera palabras son para preguntarte en esta, más que entrevista, conversación, quizás, ¿qué piensas, qué sientes tú como Daniel Jadue ser el candidato de la izquierda, del progresismo, que tiene más adhesión? ¿Tú ves alguna posibilidad cierta, real, de ser presidente, o crees que la conspiración permanente de los medios de comunicación que te cierran las puertas, el relato interesado permanente de la derecha y hoy día incluso del fascismo, de negar un lugar al Partido Comunista en la historia de nuestro país, van a ser más fuertes? Esa es mi primer tiro al Ah, arco. Voy ¿Se a partir entendió, no? tomando... Sí, perfecto, cómo no. Voy a partir tomando una reflexión que tú acabáis de hacer, ¿no? Dijiste, ¿quién pensaría que 45 años después se lo voy a estar leyendo al que hoy aparece como candidato presidencial del Partido Comunista? Cuando yo me recuerdo la historia de Chile, estimado Mauro, y tú pensáis que el siglo XX empieza con la incorporación de los movimientos populares a la política y con el ascenso de las capas populares en su participación política, ¿cierto? Saliendo de todo lo que fue el inicio del siglo XX con la revolución bolchevique, con todo, empieza y aparece el Partido Comunista, empieza a luchar, ¿no? Y se llega a esta primera constitución que permite soñar un país distinto, ¿no? Y cuando uno mira, mira el ejercicio que voy a hacer, porque lo pensaba que estaba contigo, cuando tú dijiste 45, entre la aprobación de la Constitución del 25 y el triunfo de la Unidad Popular, hay 45 años. Bueno, Eso demoró el proceso de acumulación de fuerza. Eso demoró el proceso de incremento de la conciencia. Eso demoró el tránsito de la desconfianza inconsciente a la confianza inconsciente, y luego de la confianza inconsciente a la confianza consciente, y luego de la confianza consciente a la conciencia de vanguardia, hasta que el pueblo fue capaz de organizarse, unirse, aprender de las derrotas que había tenido y oponerle a las fuerzas conservadoras un proyecto alternativo. Ese proyecto duró 3 años y lo derrotó militarmente, no políticamente. Políticamente era imposible. Políticamente ese fue un gobierno que en 3 años, a pesar de toda la crisis inducida, subió su cantidad de votos entre elección y elección, ¿no? Pero llega el golpe, destruye ese proceso, y es como si volviera, en términos leninistas, todo a foja cero, y viene la época de la derrota, y es como volver a 1925. Y empezamos un nuevo proceso de acumulación de fuerzas. Y llegó la desconfianza primero, la apostasía, la dispersión, ¿no? La fragmentación de la izquierda, y empezamos a caminar en un escenario incluso mucho más complejo que el de 1925. ¿Ah? Y empezamos a volver a juntarnos. Y empezamos a pasar de la desconfianza que nos generó la dictadura, que no nos impedía ni siquiera mirarnos entre nosotros con confianza, ¿no? Y pasamos de la desconfianza inconsciente a la confianza inconsciente. Y de nuevo, después de la confianza inconsciente a la confianza consciente. Logramos darle una primera derrota a la dictadura, que sería el símil de la derrota a Videla y a la ley maldita, ¿no? Y ahí estuvimos, y ahí estamos, y que fue, aquí estamos otra vez. Y han pasado 45 años, 46, y llegamos al 18 de octubre. Entonces hoy día yo creo que el pueblo está en ese punto
en donde ha venido acumulando dolor, malestar, rabia, ha sistematizado el descontento y ha vuelto a ponerse de pie. Y esto claro, porque siempre las generaciones que no han sufrido lo que sufrimos en tiempo de dictadura, dejan de tener al temor como el poder detrás del poder. Y se disponen a dar las batallas. Y parten haciendo reflexiones que muchas veces pueden estar equivocados. Esto de confundir a todos los partidos como si fueran lo mismo, ¿no? No salvar al PC. Esto de comerse completa la caricatura del PC, de la cual yo me río permanentemente, ¿no? Pero cuando uno mira la historia, el PC no ha participado en ninguna masacre de trabajadores en la historia de Chile. El PC nunca ha participado en ninguna dictadura en la historia de Chile. El PC nunca ha participado en ningún golpe de Estado en la historia de Chile. El PC nunca se ha puesto a disposición de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno en la historia de Chile. El PC nunca ha dirigido un gobierno. Ha formado parte 3 veces de coaliciones, pero parte minoritaria, ¿no? Entonces, en este proceso, yo sumo, resto, proyecto y digo, sí, compañero, tenga la certeza, es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Bien, me gusta. ¿Ah? Es nuestro tiempo. Y la gente lo sabe. ¿Ah? En nuestro tiempo. Es como hoy día es viernes y mi cuerpo lo sabe. ¿Ah? Han pasado 45 años y nuestro pueblo lo sabe. Porque yo la verdad es que nunca he querido ser presidente de Chile. Nunca me lo imaginé, Mauro. Nunca ha estado ni siquiera en mi interés. Yo, si tú preguntáis a mis seres queridos, a mi familia, a mi compañera, a mi hija, yo lo único que debería hacer era alcalde de Recoleta. Y fui tanto sudo que fui candidato a alcalde de Recoleta 12 años. Incluso cuando Recoleta no estaba en el mapa de nadie, se la habíamos regalado a la extrema derecha, la UDI gobernó, la clientelizó, la robó completa, la destruyó, la llenó de corrupción. Y todos miraban Recoleta y decían, no, si esa comuna es de extrema derecha. Y nosotros empezamos a trabajar, teníamos el 2%, hicimos un plan estratégico que decía, ¿sabéis qué? Vamos a ganar la comuna. El plan estratégico se llamaba Recoleta 2012, ¿eh? Y lo hicimos el año 2001. Y empezamos a trabajar y dijimos, mira, vamos a pasar de aquí al 2004 al 10, del 2004 al 2008 al 20, y del 2008 al 2012 al 40. Puta, y pasamos, weón, del 2001 al 2004 al 11,2, del 2 al 11,2, del 2004 al 2008 al 18,6, y del 2008 al 2012 41,6, y ganamos. Y después volvimos a salir reelectos con el 56%. Ahora en abril vamos a volver a salir electos con más del 60% de los votos en Recoleta. Eso que incluso las malas lenguas dicen que hasta el PS está levantando candidatura en Recoleta. Para que vean ustedes, para que vean lo que nos están escuchando, la disposición real a la unidad. Pero ellos van de retirada, ellos renunciaron. Allende debe mirar su partido y debe estar, o por lo menos la dirigencia de su partido debe estar revolcándose en la tumba sin saber qué hacer, ¿no? Pero aquí estamos, compañeros, y es nuestro tiempo. Y es absolutamente posible ganar la presidencia. En el informe político al Congreso Nacional, que fue el fin de semana pasado, ¿no? Decía, estamos ante una oportunidad histórica de propinarle una derrota estratégica al neoliberalismo. Y yo creo que estamos en ese minuto. Claro, mira, es interesante, yo lo ligo, perdonando la autorreferencia, con el poema, esta capacidad del Partido Comunista de planificar, de trabajar de manera silenciosa, de agachar la cabeza y darle, que es una característica, yo diría, que está en los genes del partido fundado por Recabarren. Admirado por eso, incluso por gente de derecha, admirado por eso incluso por gente de ultraizquierda. Yo recuerdo que compartí celda con José Manuel Valle Olivares, un guerrillero maoísta,
muy anticomunista, o muy antipartido comunista, para ser más claro, porque él era comunista también. Comunista pro-chino, pero comunista. Y comunista pro-chino de antes de que China fuera capitalista. Antes de China se transformara en lo que hoy día. Claro. Y él decía, cuando el Partido Comunista se decida por el asunto armado, por armar un aparato armado, eso va a ser imparable. Ese era el respeto que tenía el Pepe Valle, y el respeto que también se puede ver en gente de derecha, no en los fascistas, obviamente, pero en gente de derecha, por esta disciplina del Partido Comunista, por esta seriedad de honrar la palabra y cumplir, que hacía muchas veces preferible conversar con comunistas dentro de la izquierda que con otros partidos, porque sabía que ahí no habían dos discursos distintos. No, y además Había una. sabía algo súper relevante, sobre todo en el tiempo de hoy día, Mauricio. Tú conversás con un comunista y es como conversar con todos. En cambio, tú conversás con un socialista y al otro día te encontrás con otro socialista y no sabés si te va a decir lo mismo. Y conversás con Claro, tres demócratas cristianos y hay 5 opiniones distintas. ¿Y para qué claro, decir si te encontrás con 2 PPE? Pues bueno, ahí tenés puta para hacer un libro de historia, porque no. Entonces, la gracia del partido es eso, que la unidad en la acción que nos caracteriza permite tomarnos como un interlocutor válido y serio. claro. Bueno, y de allí el miedo también. Ahora, fíjate que me voy a poner pesado, me voy a poner abogado del diablo, Del, para ponerle más pimienta a esta conversación. Yo, tú bien sabes, fui militante del Partido Comunista hasta el año 90, en que hubo una crisis en el partido entre el 80 y tanto y el 90, no necesariamente relacionado, aunque había un elemento, con el desarme del frente. El cambio de los tiempos hizo desarmar el aparato armado, lo que significó la creación de la fracción y todo eso, pero la crisis a la que yo aludo no tenía que ver tanto con eso, aun cuando era un elemento, sino con sectores en los que yo me sentí identificado que llamaban a una renovación del partido. Y la renovación tenía que ver con algo que tú acabas de tocar, que tiene que ver con la democracia interna del Partido Comunista. La democracia interna que no permite la creación de fracciones, lo que hace la unidad en la opinión y en la acción. Tiene esa gran ventaja. la No unidad en la hay, acción, no en la, o sea, la unidad en la acción, no es lo mismo. ¿no es la qué, perdón? No es la opinión, es completa libertad en la discusión y completa unidad en la acción. Sí, pero la opinión hacia afuera es La una opinión sola. hacia afuera siempre es una Claro, sola. claro, claro. Entonces, haciendo un poco de política ficción, ¿qué hubiese ocurrido si el Partido Comunista hubiese apostado más por la renovación en aquella época y se hubiese enfrentado el siglo XXI con otra disposición? Tal vez, me pregunto yo, me lo preguntaba el otro día, muchos jóvenes que participaron y participan del Frente Amplio habrían sido la dirigencia de la J, de otra J, no de la J actual, digo de una J y de otro partido, no del partido actual, de un partido con una mayor capacidad de disidencia interna en términos de múltiples estrategias que podían desarrollarse a partir de la recuperación de la democracia. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando se decidió votar por el plebiscito, yo estaba por no participar. A lo mejor estaba equivocado, pues someterse a múltiples interpretaciones, pero yo decía, esto nos va a llevar a un callejón sin salida. Y veo yo después, cuando se habla de los 30 años en las calles, que en esos 30 años el Partido Comunista participó por lo menos en 4, que son los 4 años de la nueva mayoría, en Claro. donde hubo un gobierno que puso a un tal Fernando Barraza en impuestos internos para tapar la corrupción de los partidos y de las empresas. Fernando Barraza, que después es reafirmado en su cargo por Piñera.
lo que hay visos de corrupción, obviamente, en eso, de tapar la corrupción, la salida de Peñalillo y todo eso, y que en la cual el Partido Comunista estuvo metido. ¿Fue un error haber participado en el gobierno de la señora Michelle Bachelet? ¿O tú crees que era un paso que había que dar de todas maneras? No, yo creo que era un paso que había que dar. Ahora, hay que entender bien lo que son los gobiernos de coaliciones tan amplias, porque los gobiernos quizá la gente no lo entiende, en la municipalidad pasa lo mismo, pero en una mucho menor medida, está compuesto de todos los ministerios que son autónomos, ¿no? Esto que efectivamente el presidente nombra al ministro porque pone la línea, pero definitivamente tienen unos niveles de autonomía y de, uno podría decir, de proyecto personal, ¿ah? Y de pugna de ego, que es bien relevante. Entonces, el partido, afortunadamente, y yo creo que es por convicción y por ideología, por esencia, no estoy involucrado en ningún acto de corrupción. No hay nadie denunciado, no hay nadie ni perseguido, pero eso es un tema. Lo otro es el desarrollo de la política, ¿no? Y tú podés condenar y perseguir la corrupción, por ejemplo. Yo he tenido que perseguir la corrupción dentro de la misma municipalidad mía. ¿Ah? O sea, varios de los juicios que tenemos los he puesto yo en las denuncias, porque yo al más mínimo olor de corrupción hago lo que hay que hacer, ¿cachai? Y efectivamente, si yo no lo hiciera, el responsable sería yo. Entonces, yo diferencio la lucha contra la corrupción, que tiene nombre y apellido, y que tiene además conglomerados que están metidos hasta las patas, de una política institucional. Entonces, dejando ese tema fuera, que nosotros fuimos muy críticos y le sacamos la mugre a todo y se lo sacamos en cara todos los días, y hoy día el Hugo, weón, en Iquique, lidera la persecución contra la luminaria, yo lidero la persecución contra los parquímetros ilegales, lidero la persecución contra los edificios, los permisos falsos, la persecución contra los tragamonedas, los casinos ilegales. Entonces, este es el partido, ¿no? Pero si tú me preguntáis si el partido no entra a la nueva mayoría, no existiría Frente Amplio. No habría cambiado el binominal y con los votos del binominal no habrían sacado ni 2 diputados. Y si no hubiéramos entrado a la nueva mayoría, no habríamos tenido farmacia popular, óptica popular, librería popular, porque eso fue parte del acuerdo, entregarle al PC una posibilidad de competir solo para poder ganar una elección y poner a prueba, ¿no?, el programa del Partido Comunista para los gobiernos locales en una comuna relativamente relevante. Entonces, uno se puede quedar en la parada principista de mira todo o nada. O uno dice, mira, avancemos todo lo que podamos con una tesis del partido que es histórica, que tiene que ver también con la discusión del 90, que es participar siempre en todos los espacios que se van abriendo, ¿no? Esto de estar en todos los frentes y querer empujar en todos los frentes. Entonces, imagínate que antes del gobierno de la nueva mayoría nunca nadie discutió la gratuidad, pues, bueno. El gobierno de la nueva mayoría instala el concepto de la gratuidad y le quita el elemento tabú, ¿no? Imagínate que hoy día, lo mismo que hace 5 años, era impensable que era que el Estado fijara precios y que Senavas le vendiera los medicamentos a las farmacias independientes. Hoy día es ley y lo propusimos nosotros. Entonces uno dice, ¿hubiera sido mejor que nos quedáramos afuera? Yo creo que no habríamos avanzado y mira, si no hubiéramos llegado, ni siquiera estaríamos en esta entrevista hoy día, si yo no estaría marcando ni 15, ni 18, ni 17 puntos, si no hubiéramos tenido esa oportunidad. Entonces, son parte de los procesos complejos de acumulación de fuerza, ¿no? Es lo mismo que en el 90. Nosotros no éramos partidarios de la salida pactada. Pero puta, tenéis que asumir que soy minoría y a pesar de que no éramos partidarios, empezamos a participar al tiro y a denunciar el sistema. Y los que en esa época nos trataron de traidores por sumarnos y por subirnos al sistema, decían que éramos traidores porque puta, la izquierda chilena, bueno, es bien especial. Son revolucionarios en Chile, pero son reformistas fuera de Chile. Entonces en Chile están con la revolución y critican al partido por ser institucionalista. ¿Ah? Pero puta, en Bolivia respetan y quieren la revolución hecha por la vía institucional. Y en Ecuador también, con Correa. Y en Argentina también. ¿Ah? Y con Chávez también, vía institucional.
Allá son todos reformistas, pero miran para acá y hacen pebre al PC porque es reformista. ¿Ah? Y quizás Allende se anticipó 30 años pues, bueno, en hacer una vía reformista, con todos los errores que se cometieron, con los errores de apreciación, con la ingenuidad del compañero Allende, ¿ah? De pensar que sus hermanos masones no lo iban a golpear, lo golpearon igual. Pues. Entonces, yo siento que no. ¿Ah? Y que además uno tiene que hacerse cargo de lo que hay. Pues, bueno. El otro día, discutiendo con compañeros del frente, yo les decía, pero compañeros, si ustedes nacieron a destiempo, si ustedes hubieran nacido 6 meses antes, nosotros no entramos a la nueva mayoría. Y nos vamos con ustedes. Pero bueno, nacieron en enero del 2017. En enero del 2017 no existía el Frente Amplio. Y en marzo tampoco. Faltaban 6 meses para las elecciones presidenciales y no había Frente Amplio. Entonces, hay una cosa que tiene el PC que yo la valoro mucho, bueno, y que es que nosotros no improvisamos. No estamos para aventura. Entonces, claro, y respecto a la democracia interna, yo tengo un rollo. Yo, por ejemplo, a mí no me gustó el proceso de este fin de semana, en que el Comité Central por primera vez se elige por votación universal. Mira qué complejo en la cultura nuestra, pues. Entonces, claro, sale la Camila primera mayoría y Jado de segunda mayoría. Y todos me llamaban para felicitarme, a mí y a la Camila. Y yo le decía a los compañeros, no, si qué gracia tiene, pues, ¿cuál es la felicitación, pues? Si nosotros dos somos quizá los dos liderazgos más conocidos, que más prensa tenemos, que más aparecemos en la tele, amén del tremendo cerco informativo, entonces, ¿cómo le podéis pedir, por ejemplo, a Lautaro Carmona que compita con nosotros? ¿Ah? Si tiene un 0,1% de los medios que tenemos a disposición nosotros para hacer política. ¿Cómo le pedí a, no sé, Nicolás Cataldo, que efectivamente es jefe de gabinete del alcalde Tamayo, un tremendo cuadro, que compita con los buenos que salen en la tele todos los días? Entonces, esa es la democracia burguesa, porque nosotros decimos, ¿por qué la votación indirecta? ¿Por qué un gallo de Magallanes puede saber quién de Arica es bueno si no lo conoce? Entonces, cuando nosotros decimos la prelación y la decisión del Comité Central, es porque asumimos que la cantidad y la calidad de la información de que nace la propuesta al Congreso es mayor que la cantidad y la calidad de la información que maneja cada uno de nosotros por separado. Y Sí, eso pero es... eso lleva a una autorreproducción del poder que es generalmente acrítico. Pero no, es que yo creo que eso en parte, Mauro, es un riesgo, pero también es parte de la caricatura. Piensa tú que el No, Partido es que eso yo lo viví, yo no viví una caricatura, viví un partido real. No, pero es que es distinto. ¿Sabes por qué? Porque es distinto el partido en tiempos de dictadura y en tiempos de una realidad que te obliga. Y yo reconozco que el partido, saliendo de la dictadura, le costó volver al funcionamiento leninista en tiempos normales. ¿Me entendí? O sea, claro que en tiempos de dictadura, ¿qué? A estar discutiendo. Completa libertad en la discusión, te mataban a todos. O sea, no tenían. Pero en tiempos de la democracia, por ejemplo, mira, fuimos el partido que tuvo la primera mujer presidente, primera candidata presidencial de la historia de Chile. Fuimos el primer partido que tuvo 33% de su bancada parlamentaria, mujeres menores de 25 años, con la Camila y con la Karen la primera vez que la elegimos después de ser dirigentes estudiantiles. Entonces yo hago la pregunta, digo, oye, un partido que reproduce el poder en sí mismo, ¿comete estas transgresiones al poder? Porque fue una transgresión llevar, cuando la concertación de nuevo nos quería joder, ¿no? Nosotros dijimos como partido, ya, mandemos a nuestros líderes juveniles, a nuestros líderes estudiantiles al frente. Eso es un riesgo para cualquier partido. Yo no lo he visto en ningún partido democrático, burgués, weón, de ningún color. ¿Dónde están los jóvenes liderazgos de la UDI? ¿Dónde quedaron los jóvenes liderazgos de la ADC? ¿Dónde están los jóvenes liderazgos del PS? Nada. En cambio, tú miráis al PC, puta, tenemos renovación para rato. Mira a Liliasi Hassler en Santiago, la Javi Reyes en Loprado, ¿no? Mira la Janet Jara, mira, o sea,
creo que en la realidad concreta, en tiempos normales, en tiempos de paz, podría decirlo, ¿no? La democracia funciona bastante mejor de lo que uno cree. Y yo De lo puedo que reconocer. ¿Cómo? de lo que se piensa de afuera. Ya. Oye, Daniel, mira, eh, hay dentro de las múltiples eh, facetas de la realidad que nos toca afrontar, hay un tema que tiene que ver con los relatos que impone la derecha en la sociedad y que de una u otra forma van afectando al Partido Comunista, van afectando a los sectores de izquierda, van afectando a tu candidatura, por último. Y son múltiples las cuestiones que podemos tocar. Por ejemplo, la negación de la calidad de presos políticos, de los presos políticos actuales en Chile. Lo mismo de alguien hacía la alusión el otro día a los desaparecidos, cuando la dictadura negaba la existencia de desaparecidos. A mí me tocó llamar desde Birmingham, gracias al apoyo de un sindicato de operarios técnicos de una empresa, conseguimos el dinero para llamar a Jorge Lisandro Rodríguez, y como ellos no tenían a alguien que hablar español, tuve que hablar yo con Jorge Lisandre y preguntarle por la desaparición de los compañeros de la calle Conferencia, y la respuesta de él fue que se habían ido a una casa de remolienda y todavía estaban allí. Son hechos dolorosos que hablan de la impudicia de la derecha, de la negación de la realidad de la negación de la realidad de la desaparición y de la prisión política. Hoy día, cuando hay gente que está un año preso sin que se le haga juicio, y que cuando se le hace juicio salen libres, hace que, de qué forma nosotros, digo la izquierda, el Partido Comunista, etcétera, podemos revertir sin tener acceso además a los medios de comunicación de masas como lo tiene la derecha. Uno ve los programas matinales del Canal 13 y es ver pura gente derecha, o sea, es absurdo, es una cuestión que, o sea, ¿de qué democracia me hablan hoy día en Chile, digamos? Dicen que en Venezuela hay dictadura y acá hay democracia, por favor. O sea, yo creo que acá en Chile, en los medios de comunicación hay una dictadura tal vez peor que la de Pinochet, fíjate, porque en el tiempo de Pinochet al final se podían... Había muchos más medios de oposición circulando que hoy día. A eso voy. Estoy revisando, como te decía, mis cachureos. Me he encontrado con revistas de análisis, revistas Cauce, revistas La causa, el análisis de Fortín Mapocho, Mapocho. la revista APSI, y me he encontrado con una cantidad de críticas que hoy día son impensables. No existen esas revistas, no existen esos medios. Afortunadamente aparecieron las redes sociales donde la gente se desahoga. Entonces, ahora la otra cosa que tiene que ver con lo mismo, ¿en qué medida el Partido Comunista es capaz de enfrentar estos relatos de la derecha y de la ¿cómo te puedo decir yo?, de la violencia? Cuando entrevistaron a Guillermo Tellier en La Tercera hace un par de meses atrás y le dijeron, ¿usted pediría que la gente no fuera a las manifestaciones? No, yo no podría pedir eso. Entonces la conclusión que sacó el periodista, él se niega a que haya violencia en la manifestación y que se quemen mini markets. ¿De dónde sacó eso el periodista? No tengo idea. Y no hubo una respuesta, o pudo haberlo habido, y a lo mejor los medios se comunicaron de cubrirla y de no mostrarla, de inmediato diciendo que Tellier no estaba diciendo que era partidario de la violencia desenfrenada, porque él estaba diciendo de que él no podía decirle a la gente que no se manifestara. O sea, hay un relato permanente que está instalado. Lo mismo ocurre con los temas internacionales. En Venezuela hay una situación muy álgida y que todos conocemos, que es producto del enfrentamiento de clase brutal y de la participación norteamericana en el bloqueo y en querer terminar con la experiencia chavista. Eso es innegable. Pero también en esa experiencia, a mí me da la impresión, y por testimonio que he escuchado de venezolanos que llegan a Chile y de personas que yo tengo relativa creencia de que no son agentes de la CIA infiltrados acá, son venezolanos que han sufrido la represión del Estado
venezolanos. Se habla de gente que está presa, se habla de gente que fue torturada, y el Partido Comunista como que ha tenido una especie de déjà vu del internacionalismo proletario y está permanentemente insistiendo, negando la violación de los derechos humanos, lo No, que es no es llevarle más real. agua al... ¿Perdón? Eso no es real. No es Bueno, real. bueno. No, es que, a ver, es que mira, nosotros, hay una parte de lo que tú estás hablando que es tan ruda para nosotros, Mauricio. Yo cada vez que doy una entrevista a un medio de comunicación, me la grabo, la filmo, ¿no? Y esto es un entrenamiento absolutamente necesario, porque tenéis que cuidarte de lo que decís, de cómo lo decís, de en qué tono lo decís, porque, puta, el periodista tiene la deformación de que a los comunistas se les exige 10 veces más que a cualquier otro y se les saca cualquier error. Pero además, tienen la gracia de que ellos editan una vez que te dejan, pues. Entonces, no importa lo que tú digáis, ¿no? Por eso que a mí me molestó tanto, por ejemplo, que en la ley de partidos políticos hayan prohibido que organizaciones que se dedican al proselitismo, a la propagación de ideas en la sociedad, tengan prohibido tener medios de comunicación. Esa es una ley para cagarse solo al PC, que era el único que tenía el Siglo y la Radio Nuevo Mundo. Y nos tuvimos que desprender de las dos, ¿cachai? Y es ¿Cuál terrible. fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? La nueva ley de partidos políticos prohíbe que los partidos tengan medios de comunicación. Ah, Y nosotros éramos el único partido que tenía medios de comunicación. Es lo mismo que pasó con la elección universal. O sea, te quieren confundir y te quieren igualar a todos en los partidos burgueses. Entonces, a qué extremo llegáis? A que obligáis al PC a comunicarse con sus electores a través del Mercurio y la Tercera, pues, bueno. Y es patético. Entonces, respecto a Venezuela, están las columnas y están las declaraciones. Nosotros nunca hemos negado que hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y las condenamos. Si además, ¿para qué decir una cosa? El gobierno venezolano reconoce que hay violación a los derechos humanos en Venezuela. Tanto así que tiene un convenio con la oficina de la Michelle Bachelet, que es la alta comisionada para los derechos humanos, para tratar el tema, ¿no? Y acaban de renovar por 2 años más la misión. El gobierno, ni siquiera el gobierno niega, esto es lo que dicen los medios de comunicación acá. Entonces, el partido dice, condenamos la violación. Pero no cuentan una cosa, po. En Venezuela hoy día hay 900 agentes del Estado encarcelados por violación de los derechos humanos. ¿Cuánto hay en Chile? Entonces, si hay 900 agentes del Estado encarcelados y enjuzgados, ¿es política de Estado? No. ¿No? Entonces uno condena la violación. Lo que sí, lo hemos reiterado una y mil veces, y lo vamos a seguir reiterando, es que nosotros no estamos dispuestos a prestarnos ni siquiera discursivamente para avalar la intervención extranjera. Ni con Chávez ni con Maduro. Y peor, mira cómo es la deformación. Incluso cae el compañero Boric en la trampa de los medios de comunicación chilenos. Sale a decir que el partido se va a arrepentir tarde o temprano de haber apoyado a Venezuela. ¿Y a qué se refiere? A que sacamos una declaración saludando la realización de elecciones en Venezuela y felicitando a Maduro, al pueblo venezolano y a las instituciones venezolanas. Entonces, ¡oh, escándalo! El PC felicita a Maduro. Bueno, pero analicémoslo desprejuiciadamente. Estamos saludando la realización de elecciones democráticas, ¿no? Para renovar la Asamblea Nacional y tratar de dar por superada el conflicto. Chucha, si no saludamos eso, compañero, ¿qué esperamos? El weón que no es capaz de saludar la realización de elecciones es que quiere un golpe de Estado o una guerra civil. Entonces, ¿cómo no vamos a saludar como Partido Comunista que haya un intento de realizar elecciones? José Luis Rodríguez Zapatero, que no es comunista, es un socialdemócrata europeo, el gallo tiene una posición impecable, dice, mira, cuidado con la trampa de invalidar preventivamente una elección por fraude. Si tú querías invalidar una elección por fraude, anda, participa de la elección y después da las pruebas del fraude. Pero no podéis decir yo no voy a participar porque esta elección es un fraude. No, claro. no es democrático. Entonces, lo que el PC saluda es que efectivamente, ante las opciones que hay, guerra civil, golpe de Estado con intervención extranjera y elecciones democráticas, chucha, nosotros saludamos la realización de elecciones. Y los que no son capaces de saludar
y felicitar al pueblo venezolano por intentar hacer esto, ¿qué esperan? Un golpe, una guerra civil. Es más, Enrique Capriles, uno de los símbolos de la oposición venezolana, participa de las elecciones y le dice a Leopoldo López y le dice a Guaidó y le dice a Estados Unidos, oye, córtenla con la weá, llevamos 4 años apostando a intervenir y a generar una guerra civil y un golpe, no nos funcionó ya, pues, participemos y dejémonos de tonteras. Entonces, aquí la maquinaria es muy grande, la información. Y aquí además tenemos un problema serio. Hace 50 años el periodismo se dedicaba a hacer que se supiera lo que la clase dominante precisamente no quería que se supiera. Y hoy día el periodismo se dedica precisamente a lo contrario, a instalar en la sociedad solo lo que la clase dominante quiere que se sepa. Entonces, puta, afortunadamente existen las redes. Afortunadamente existen en las redes sociales, o en internet, los blogs, las columnas de opinión, pues si no esto sería un desastre. Entonces, claro, es sí. cuesta arriba llevar el relato del PC. Ahora, hemos tenido un poco más suerte, yo me río de las caricaturas, siempre digo, puta, en 8 años de gobierno comunal comunista en Recoleta no se ha perdido ninguna guagua, ¿no? Vamos avanzando y gobernamos para todo y gobernamos mejor que los otros y no somos corruptos y tenemos las manos limpias. Y en la farmacia popular compra la UDI, compra la DC, compra RN y compra el PC también, y compra los que son independientes. Y en la óptica y en la librería. Entonces, ha sido un camino arduo, pero hemos ido haciéndolo, ¿no? Ahora, son los 45 años que yo te decía. Estábamos en un minuto particular. Estamos en un minuto en donde hay un punto de inflexión que es un punto de no retorno. Porque además, mira, estamos en este tema de la Constitución. Los que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre asumieron que el soberano era el Congreso, no el pueblo. Y como soberano, le delegaron a una convención constitucional electa por el pueblo, ¿no?, atribuciones acotadas de lo que podían discutir y de cómo debían discutir. Pero esto tiene una trampa. Y si esta weá no termina en la constitución que la gente quiere, la frustración va a ser brutal. Puta, entonces el PC tiene que estar en ambas tesis. Tiene que estar en ambas tesis. Me están retando que estoy diciendo mucho garabato, weón. Pero es que esto es un escenario distinto, corazón. ¿Viste? A todos nos pasa, weón. Pero efectivamente, entonces tenemos que estar en las dos tesis, tenemos que participar, pero tenemos que participar poniendo la teoría crítica al tiro al lado, que es lo mismo que hicimos en el 90, y que es lo mismo que hicimos con los gobiernos de la concertación, y que es lo mismo que cuando llamábamos a darle la segunda vuelta, porque para nosotros el enemigo principal era la derecha, ¿no? Decíamos sí, pero seguimos siendo oposición, y seguimos diciéndole que le están haciendo mal, ¿no? Y seguimos sacándole en cara todo lo que han profundizado el modelo. Entonces, esta tesis de las cuerdas separadas, ¿no?, de participar en todo y estar criticando todo al mismo tiempo, es un ejercicio muy complejo. Es un ejercicio Oye, complejo. sí, es un ejercicio complejo. Este de Marcelo. Oye, aquí, mira, te voy a contar. Yo tengo un amigo a quien quiero mucho porque fue el compañero que me recibió en Chile a nombre del partido y me dijo, tú pasaste el chequeo y puedes militar acá en Chile de nuevo, lo que era lo que yo me había venido a eso, la burocracia partidaria. Yo me había venido a militar a Chile y llevaba como 3 meses y todavía, ¿quién será Redolé? Hasta que este weón me dijo, no, compañero, bienvenido, y nos dimos un abrazo en la sede de la Sociedad de Escritores de Chile y empecé a militar ahí en la J de la CES. Y cuando supo de este programa que íbamos a hacer, me llamó y me dijo, oye, yo quiero mandar algunas preguntas. El weón se entusiasmó y me mandó varios párrafos. Yo me voy a limitar a leerlos para cumplir con mi camarada, Marcelo Muñoz Gutiérrez. Ok. Y te dejo la palabra. Dice, introducción, me mandó una introducción. El modelo de desarrollo neoliberal se encuentra totalmente agotado. Solo le queda extraer riqueza de las personas. Esta crisis sanitaria terminó por desnudar la incapacidad de la élite
financiera de gobernarnos. Hay que reconstruir a la sociedad entera que se encuentra esquilmada, desolada y sin nada de representación política. 1. ¿De qué modo el PC es corresponsable de la crisis de la izquierda? 2. ¿De qué modo el PC, que aún tiene notables ambigüedades, léase glasnost, perestroika, el abandono teórico de los llamados nuevos problemas de la humanidad, bastante añosos ya en sus enunciados, se puede construir en la plataforma de conducción de un nuevo proyecto de superación del neoliberalismo o definitivamente del capitalismo? 3. El estallido social reveló la incapacidad de toda clase política de entender dialécticamente cómo había cambiado la sociedad chilena. ¿Es usted un líder que logre instalar en el nuevo colectivo que tiene que emerger para responder a las demandas emanadas del estallido social? ¿Es usted, y con quiénes más, quienes conducirán un nuevo proyecto moderno y anticapitalista? Ahí él sugiere un listado de nombres. ¿Quién creerías tú que podría estar contigo en un gobierno futuro? Ante la nueva crisis de gobernabilidad del modelo sociopolítico imperante, ¿qué rol jugarán en el futuro inmediato los partidos políticos actuales? Los mismos que no vieron la tremenda crisis social que se gestaba. La misma crisis social que se gestaba. ¿Cómo lograremos la representación de la ciudadanía que no está absolutamente gestada de los partidos políticos? Hablando de los nuevos temas, ¿qué lugar cabe en una nueva economía, la economía circular, la sustentabilidad, la autonomía alimentaria, la autonomía alimentaria, la soberanía de las comunidades locales, la determinación de su modelo de desarrollo respetando las singularidades, y desde ahí hacer una política medioambiental de determinación ciudadana? Este huevón quiere ser ministro, parece, contesta esta pregunta. La pregunta es, ¿desde qué poder democrático y participación del pueblo organizado le da sustento y viabilidad a este modelo nuevo? Y aquí la segunda pregunta, ¿cómo modernizar las... él es así, Marcelo es así. Es Sagitario. Y aquí la segunda pregunta, ¿cómo modernizar las Fuerzas Armadas para hacerlas democráticas y subordinadas a la nueva democracia? Como se dice habitualmente, chúpate esa mandarina, la cantidad de preguntas que hizo. Pero bueno, ahí hay varios temas. Supongo pero puedo que hacer tendrá... un paneo, Lo primero, aconsejarle a Marcelo que se lea los documentos actuales del PC. Ya, bien. Lo primero, porque si él me dice que el PC hoy día no se preocupa de los temas emergentes como la economía circular y la sustentabilidad, es que no ha visto el PC. Es que no ha leído ninguno de los últimos documentos en los últimos 10 años del PC. Lo digo así, pero responsablemente. Si él fuera a Recoleta, yo le podría mostrar la generación de energía distribuida para soberanía energética en Recoleta. Un proyecto que nace del programa del PC y que tiene que ver con instalar una generadora eléctrica fotovoltaica en la comuna de Recoleta, arrendando los techos de los vecinos, liberándolos de pago de por vida, poniendo los empalmes a nombre de la municipalidad, inyectando el excedente de la energía a la red y apropiándose el municipio de todo el excedente para abaratar, llegando en un periodo prudente de tiempo, a que la municipalidad de Recoleta y la mitad de sus habitantes no paguen nunca más electricidad. Generación distribuida, ¿no? Soberanía hídrica, ¿no? Eficiencia hídrica, programa basura cero. Si conociera el programa basura cero, donde tenemos más de 50 vecinos certificados que no generan basura, que no generan residuos, ¿no? O sea, hay un programa arduo y hay mucha preocupación. Creo además que él se fue enojado al PC, se le nota en cómo contesta, porque yo de hecho no ocupo la palabra, Mauro, estallido social. Yo no ocupo ese concepto. Para mí es la Revolución de Octubre.
el octubre chileno, ¿no? Porque estallido social es un término que acuñan precisamente los que piensan como él, que esto fue espontáneo, que no tiene conducción, que fue completamente inorgánico y que por lo tanto no hay con quién conversar. Y ese es el sustento que dicen para llevar la solución al Congreso. Entonces, ¿dónde quedan los 30 años de protesta? ¿Dónde quedan las protestas organizadas por la CUT, por las federaciones estudiantiles, por la secundario, por la NEF, ¿no? Por los empleados de la salud, y por todas esas personas que a lo largo de estos 30 años partieron con 50.000, después pasaron con 200.000, después con 500.000, después con 1.000.000, después con 1.500.000, después con 2 millones, ¿no? Y cuando tú preguntáis y leís los textos del partido, bueno, ¿cuántas veces el Partido Comunista de Chile planteó la necesidad de sistematizar el descontento, basificar y masificar la protesta social? Entonces, cuando lo que pasó el 18 de octubre era uno de los objetivos históricos de generar la movilización y de pasar desde la huelga económica a la huelga política del PC, ¿por qué hoy día alguien que leyó esos documentos desconoce que más allá de que nadie puede apropiarse de los 18 de octubre, el PC tuvo mucho que ver? ¿Cuántos de los dirigentes del movimiento secundario, del movimiento universitario, de la CUT, de la NEF, ¿no? y de todas las organizaciones sociales que participaron de este proceso de acumulación de fuerza fueron comunistas? ¿Durante cuántos años la J dirigió 24 de las 27 federaciones estudiantiles de Chile? Entonces, ¿cachai que hay una subida por el chorro cuando alguien se para y dice, weón, el sistema político que nadie vio venir lo que... Weón, yo saqué el libro, no lo vieron venir, con una selección de columnas de opinión desde el 2000 hasta la fecha, precisamente para combatir a la gente que dice, oye, weón, si el PC es corresponsable, no somos corresponsables. Corresponsables son los que se fueron para la casa y no hicieron nada. Corresponsables son los que no participaron nunca. Corresponsables son los que se aburrieron de los partidos políticos que hay, pero nunca hicieron un partido político. Los que no les gustaban los candidatos que habían, pero nunca fueron candidatos. ¿Por qué nosotros vamos a ser corresponsables? Si yo estuve 15 años siendo candidato para ganar una alcaldía, y cuando la ganamos hicimos lo que había que hacer y dejamos la cagada, y hoy día somos primera fuerza municipal en el imaginario colectivo. Entonces, yo creo que hay que tener, y esto lo digo con mucha fraternidad, pero no con menos dureza, hay que tener menos arrogancia para discutir en política. Si la gracia que tiene el PC es que nadie piensa que el intelectual colectivo es menos sabio que el intelecto de uno. Pero hay mucha gente que sentada en la comodidad de sus casas y en esos espacios de confort, ¿no? de la inacción, puta, piensan que saben más que el colectivo. Y yo creo que ahí hay un problema en la izquierda. Entonces, ¿por qué? Yo cuando discuto con los hermanos Ruiz, ideólogos del Frente Amplio, que eran los que decían que el PC era traidor porque participaba en las elecciones. Bueno, 30 años después los tenéis participando en las elecciones y yendo al Congreso. Pues. Entonces uno tiene que preguntarle, bueno, ¿ustedes se vendieron y son traidores también? ¿O estuvieron los 25 años criticando al PC de puro huevo? Y porque estaban equivocados. Pero que alguien nos lo diga, pues. Porque si no la discusión se convierte en una discusión poco fraterna y no entre compañeros de izquierda. ¿Y saben lo que no hemos asumido, Mauro? En 45 años viviendo bajo la égida y la cultura del neoliberalismo, incluso la izquierda ha sido fuertemente permeada por los valores de este sistema. Y estamos llenos de caudillos, llenos de egos, llenos de competencias, de proyectos personales, y no sabemos subordinarnos al colectivo. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Cómo el Partido Comunista? ¿Qué es lo que más me gusta de mi partido? Eso te iba a terminar diciendo. Que en el Partido Comunista, cuando vos estás en la J, se te aparece el ego por aquí atrás y te lo pisotean. Te lo pisotean hasta hacerte pebre. Y te lo pisotean tanto hasta que el partido asume y se convence que eres capaz de subordinarte al interés del colectivo y al intelectual colectivo. Entonces, está bien, esa es una opción, y es la opción que nosotros tomamos. ¿Cachai? Y yo respeto todas las opciones del resto, pero también tengo un poco de respeto para nosotros. Oye, pero ¿no hay gente dentro del partido que te ve como un caudillo a ti? Yo creo que más de alguien puede haber, pero los que trabajan conmigo y que me conocen saben, por ejemplo, que yo no participo en la toma de decisiones casi en nada. Yeah. Y que el colectivo es el que define a quién se contrata, a quién no se contrata. Y claro, hay
diferencias competitivas que las ponemos sobre el colectivo, ¿no? Y por lo tanto, claro, como yo tengo un conjunto de saberes que me ponen en un lugar de privilegio para definir lo que se hace en un municipio, todos respetan ese saber, pero que es el colectivo el que lo hace. Y yo, sin mis directores, no lo hago. Y yo siempre digo, mira, esto es un trabajo colectivo. Y yo, además, siempre digo, este es el programa del Partido Comunista, no el programa de Daniel Jadwe. Y yo digo, no Recoleta, ¿no? Y recuerdo siempre la planta desaladora de agua municipal gratuita en La Ligua, o las residencias universitarias de La Ligua, o la clínica de diálisis popular de Diego Almagro, o la lavandería popular de Quilicura, o no sé, 200 iniciativas que son del programa del PC, que tiene por objetivo en los municipios abaratar, simplificar y facilitar la vida de las personas, en palabras exactas de Recabarren. Entonces, claro, quizás durante mucho tiempo el partido preocupado de uno podría decir, de la sobrevivencia política después de la salida de la dictadura, no logró desenterrar lo de Recabar. Y empezamos en Recoleta de a poco y en otras comunas de a poco, hasta lograr poner sobre la mesa de nuevo esta tesis de si nos íbamos a preocupar preponderantemente de la superestructura política, entendida esta como el Ejecutivo y el Legislativo, o si íbamos a trabajar en la disputa del poder en la base, que eran los gobiernos locales. Bueno, esa es una tesis. Son dos tesis que son distintas. Y que se echaron a correr. Pero ahí, que esto también es un mito y una caricatura, a mí nunca nadie me fue a retar por lo que hiciéramos en Recoleta, porque uno tiene la línea general y tiene plena autonomía para hacer lo que uno cree que tiene que hacer. Y si te resulta y construir un ciclo virtuoso de acumulación de fuerza, te empiezan a mirar y decir, hay que poner ojo en lo que está haciendo el compañero allá, ¿no? Que es lo mismo que le pasaba a Rodrigo Rocco en el 94. Cuando empezamos a movilizar a todos los estudiantes, decían, como lo están haciendo los estudiantes, aprendamos y es un proceso de aprendizaje y acumulación. Por eso cuando yo al principio te dije 45 años, del 25 al 70, del 73 al 18, 45 años. Bueno, eso es lo que demoran los procesos de acumulación y entender. Oye, bueno, habría que ver qué pasa el 2063 también, siendo un poco optimista, 45 años más. Oye, si es que nos derrotan, pues, Si es que, ¿cómo? si es que nos derrotan. Bueno, Y si no si es nos que, derrotan, si es que pase lo que pase, pero está bien ver esto en ciclos de 45 años, porque antes del año 25 estuvo ¿qué cosa? El año 1880, ¿no? claro, 1880. Claro. Oye, una, no sé si es una pregunta, una inquietud, pero el Partido Comunista, lo digo porque tengo parientes yo en el magisterio, salió muy mal evaluado ¿cómo se llama? La gestión de Hugo Gajardo. de Hugo, Jaime. Jaime, Jaime Gajardo. Jaime Gajardo realmente como que jugó más para el lado del poder que del lado de los profesores. Esa es lo que yo pude ver en algún momento. Incluso un compañero de Londres que estaba exiliado allá era su guardaespaldas, un viejo grande ahí, ¿cómo se llama? Eh, Oscar Seguel, mi gran amigo, era el guardaespaldas ahí porque yo alguna vez estuve en alguna manifestación mirando y la gente era muy agresiva con Jaime Gajardo. ¿Hay alguna autocrítica del partido en algún punto con respecto a ese tema, por ejemplo, del trabajo sindical de Gajardo en el magisterio, de Rebolledo Hay una, en la hay una CUT? tremenda autocrítica, compañero. Pero la autocrítica nosotros también la hacemos en la interna. De hecho, nosotros podríamos haber llevado a Jaime Gajardo de nuevo a la elección del Colegio de Profesores y llamar a la Paulina Cartagena. ¿Por qué? Eso es parte del aprendizaje, de la autocrítica y de también aprender los ciclos de acumulación de fuerza. Por ejemplo, en Recoleta ganamos todas las elecciones del Colegio de Profesores. Hay comunas en donde el Colegio de Profesores... Y cuando uno mira, yo acepto la crítica al PC, porque le tocó justo el gobierno en la concertación,
pero analicemos el periodo de Mario Aguilar después, po. ¿Qué más consiguieron los profesores, aparte de todo lo que conseguimos en el gobierno de la Concertación? No, entonces, puta, es que yo siempre digo algo, pucha que es fácil la crítica desde el sillón. Pero estar ahí, estar además siendo parte de una coalición de gobierno, donde tenía a la derecha y a la DC tratando de boicotear todo programa de acción, donde aparece el caso Cabal, que fue un golpe a la línea de flotación, ¿no? Donde los sectores más conservadores de la alianza, en un programa, en un gobierno en franca y permanente disputa, toman la segunda mitad del periodo, ¿no? Y empiezan a poner un freno de mano así brutal. ¿Ah? Y ahí tenéis que también tomar la decisión responsable políticamente. ¿Te pasáis a la oposición o tratáis de llevar efectivamente lo más allá que podáis la demanda sin poner en jaque lo conseguido? Porque en eso, en el tiempo Allende, en el tiempo de la Bachelet, en el tiempo de Pedro Aguirre Cerda, en el tiempo que me pongáis, los comunistas siempre han sido los más leales a los gobiernos en los que participan. Bueno, yo creo que hay diferencia entre Bachelet y Allende en todo caso. Grandes diferencias. Grandísima diferencia. Sí. Oye, una, una última pregunta que ya más bien en el plano de los sueños. Supongamos que tú ganas la elección presidencial en Chile, pasemos de inmediato al sueño grande. Digo sueño no tuyo, digo sueño de un pueblo, porque yo creo que es bueno decirlo, así lo siento yo. Yo no soy militante del Partido Comunista, tengo diferencias con el Partido Comunista, pero creo, no soy anticomunista en ningún caso y de alguna vez lo he dicho, yo no soy de los que andan porcando el nido en el que alguna vez estuvo. Por lo tanto, no es mi opinión la opinión de un comunista o de un filo comunista o de un... No, es la opinión de alguien de izquierda en general y que tiene mucho respeto por el Partido Comunista. Pero yo creo que tu candidatura va mucho más allá del Partido Comunista. No lo digo en un afán de sobarte el ego y decirte tú eres un gran caudillo, vamos adelante, Daniel Perón, Daniel Jado. No, la verdad es que hay una apuesta grande. Ya, suponte, Daniel Jado, presidente de Chile, todos los diarios del mundo, la BBC, CNN, desplegados los periodistas acá, por primera vez un presidente de la República de Chile y en Latinoamérica es un militante del Partido Comunista, muy fiel a su partido, es un partido que además se ha enfrentado al eurocomunismo, un partido que se ha enfrentado al anticomunismo perenne, no ha tenido flaqueza al respecto. ¿Qué harías tú en los primeros 3 meses? Esa es mi última pregunta. Los primeros 3 meses. Lo primero, reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y de cuidado. Yo creo que el Estado tiene que pagar el trabajo doméstico porque ningún economista de ningún sector te podría explicar seriamente por qué el trabajo doméstico fuera de la casa propia vale 400 lucas y dentro de la casa propia vale 0. Alguien se está quedando con esa plata, ¿no? No puede ser en la contradicción capital-trabajo que alguien trabaje todos los días, todos los meses, todos los años, 50 años y que al final de eso no tenga un peso en su bolsillo. ¿Ah? Y ahí hay una contradicción de clase y de género que es brutal, ¿no? Imagina todos los problemas que eso conlleva. Sales en 1.900 millones de dólares al año que se puede financiar a través de una reforma tributaria que implique desintegración del sistema, eliminación de exenciones, una recuperación de los recursos naturales y también efectivamente una reforma, y el impuesto a los super ricos. Esas son las 4 aristas en donde nosotros podríamos recaudar para todas las reformas que necesitamos hacer cerca de entre 12 y 13 puntos del PIB, ¿no? Y estos son 3,2 puntos del PIB.
Lo segundo que haría es el reconocimiento constitucional de las primeras naciones y el establecimiento de un Estado plurinacional e intercultural. Escaños protegidos y paridad en la Corte Suprema, en el Consejo de Defensa del Estado, en los consejos comunales, en los consejos regionales, en el Parlamento y en todas las instancias, en los directorios de las empresas, de tal manera efectivamente empezar a avanzar, a trazar ese camino para la construcción de esa nueva identidad, ¿no? Y empezar un proceso de revisión histórica para construir un pasado usable, para refundar la identidad nacional, la identidad plurinacional chilena. ¿Qué más haría? ¿Cuál sería tu conversación con las Fuerzas Armadas y Carabineros? ¿Qué harías con ellos? Intervención civil. Intervención civil de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Porque ahí hay un tema que esto es parte del problema de la concertación en el 90. Cuando hicieron la apuesta que podían salir de la dictadura con la constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, con la impunidad de los crímenes de la dictadura, se les fue tan bien que además apostaban a mantener la cultura organizacional de las instituciones que gobernaron en dictadura inalterada. Entonces, la misma cultura organizacional de la época, la cultura del robo, de la violación de los derechos humanos, del encubrimiento, de la corrupción, ¿no? De la mentira, además con este mito fundacional que hay que cambiar, esto de la familia militar. ¿Tú cachás que esto es un concepto verdaderamente discutible, que hay que poner en jaque? Porque cuando tú tenés la familia militar, ellos son mucho más leales con su familia que con el país que juraron defender. Entonces, cuando un miembro de la familia comete un delito, tienen más lealtad y encubren al que cometió el delito en vez de efectivamente hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Y eso no se puede cambiar la cultura organizacional sin hacer una intervención civil que ponga controles operacionales y controles administrativos, ¿no? Que permitan ir cambiando, que las escuelas matrices sean dirigidas por civiles, ¿no? Que además son escalafón único, ¿no? Escalafón único, democratización y llevar la gratuidad de la educación a las escuelas matrices, porque eso es bien relevante, porque si no llevar la gratuidad a las escuelas matrices sigue siendo un ejército de clase, ¿no? Oye, y con respecto a Carabineros, Lo mismo. ¿se reformularía la policía uniformada? ¿Habría una O sea, nueva hay fundación? que desmilitarizarla y hacer una intervención civil completa, completa. Bajar la dotación y aumentar los sueldos, además. Y además, otras cosas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, legalización de las drogas. Iba a tocar ese tema. ¿Qué harías con eso? Legalizar. Legalización de las drogas. El hombre es tan libre, tan libre, tan libre que puede llegar a suicidarse, pero no a matar. Si a mí alguien me dice que hay que mantener las drogas prohibidas porque son malas para la salud, bueno, entonces prohibamos la sal, el azúcar y la harina que matan más gente que todas las drogas juntas en Chile en cada año. Entonces separemos los temas y empecemos a tratar los temas de drogadicción como temas sanitarios y no como temas policiales, para así no tener que asignar tantos recursos a una policía que finalmente, cuando compite en poder de fuego con los narcotraficantes, que son el problema, no los consumidores, ¿no? Lo único que hacía es una espiral de violencia que no podéis parar. Llevamos 30 años haciendo lo mismo y no lo hemos logrado. Entonces yo creo que efectivamente hay que cambiar el enfoque y salirse de la caja neoliberal y discutir las libertades individuales que tenemos que asegurar, entre ellas que cada uno consuma lo que quiera. Oye, Daniel, yo... Y eso que yo soy el más monje de toda la jota, weón. Nunca he fumado, nunca me he tomado una cerveza, nunca me he fumado un porro, nunca me he drogado, ¿no? Soy un ave raris, pero efectivamente estoy convencido de que seguir tratando el tema de las drogas como un tema policial y no como un tema sanitario es un error garrafal. Un error. Oye, Daniel, espero que esta conversación sea una gota más en el océano que se necesita de cubrir tus ideas, las ideas del Partido Comunista, para que llegue a más gente la convicción de votar por ti, de tenerte como candidato presidencial y de hacer de ti presidente de la República. Muchas gracias. Y defender el proceso después de que ganemos y ganamos. Porque para entrar a la moneda solo mejor me quedo afuera.
Muchas gracias. No, oye, bueno, quedó, ese ya es un tema para una segunda entrevista, desde la cual ya te invito, de cómo vamos a enfrentar esto de mantenernos en el poder. Porque lo que ocurrió con Allende, el gran ejemplo del gobierno de la Unidad Popular y cómo terminó fue muy doloroso. No podemos volver a repetir lo mismo. Hay que saber defender la revolución, hay que saber defender los cambios. Y yo creo que esto último que dijiste sobre las Fuerzas Armadas es muy importante en el sentido y del narcotráfico, obviamente que está de una manera muy sutil metido con las relaciones de poder, tiene mucho que ver con las necesidades de afianzar los cambios y hacer de estos cambios algo sólido y no algo que se desvanezca en el aire de la noche a la mañana. Querido Daniel Jadwe, un abrazo Gracias, y compañero. gracias a Pío también que nos hizo el Un abrazo a contacto. todos los que nos estuvieron escuchando, a quien estaba Eso, ahí, tras bambalinas, haciendo lo posible. Chao, compañero. eso. Un Bien, gusto. Pío. Gracias. Chao, gracias, chao. Chao.